Yo estaba haciendo publicidad solamente, pero muchos días llegaba a la emisora y don José Garrigós Espino me decía: oye, hoy no sé qué comentar en La Silueta, ¿tú tienes algo? Y yo decía sí, y siempre me decía, pero no te metas con nadie. Y yo pues me metía con todo el mundo. Y, hombre, tanto es así que yo nunca me metí con Franco porque Franco no gobernaba. Franco gobernó en la guerra, pero en la posguerra gobernaban los ministros, los directores generales, los presidentes de la Diputación, los gobernadores civiles y los alcaldes, eran los que gobernaban. Y entonces llegó un momento determinado en que don José Garrigós Espino contrató a José Berenguer Delgado, que estaba colaborando con la información pero no le pagaban, para que hiciera La Silueta. Y entonces yo le dije: bueno, pues don José, ahora voy a hacer yo un programa todos los días a las 9 de la mañana, que lo voy a titular Buenos Días, y entonces yo voy a salir hablando de lo que yo vea que es interesante, porque es de actualidad y de cosas que pasan. Y entonces resulta que allí a mí iban a buscarme alcaldes de los pueblos de la Vega Baja, de Aspe, de Monóvar, de Almoradí, de Crevillente, diciendo: oye, comenta esto, oye, comenta lo otro, comenta tal cual. Y entonces pues yo empecé haciendo un programa que lo escuchaba muchísima gente, porque a los 5 o 6 días ya tenía una audiencia extraordinaria, porque yo hacía lo que no hacía nadie, que era meterse con Toquisque. Y entonces a los 10 o 12 días recibimos un oficio de la delegación del Ministerio en Alicante diciendo que el programa de las 9 de la mañana titulado Buenos Días, que hace el señor Don, ponía allí, el señor Don, Antonio Antón Vázquez, deberá pasar por la censura. Y el censor es don Luis Chorro y Juan, que vive en Elche, en la calle Calvo Sotelo, que se llamaba entonces la corredera Calvo Sotelo, número tal primero, y era arriba de donde estaba el Banco Popular Español. Y entonces yo por la mañana a las 8:30 llevaba allí todo lo que tenía escrito a don Luis Chorro, y don Luis Chorro me tachaba esto, lo otro, lo otro. Yo lo que él me tachaba le añadía más, y lo que él me había tachado lo decía. Y así un día y otro y otro y otro. Bueno, nos pusieron 30 y tantas multas económicas, pero la que hacía 32 o 33 o 34 ponía abajo: nota, la próxima supondrá el cierre temporal de la emisora o la retirada de la licencia. Y don José me dijo: oye, si nos cierran el chiringuito, ¿nosotros qué hacemos? Así es que tú desde mañana ya no haces el programa. Bueno, total, que yo al día siguiente ya no hice el programa, pero al día siguiente empezó a llamar la gente y llamaban de toda la provincia: ¿qué pasa? Que el programa de Antón, que no, tal, pues mire usted que el ministerio nos lo ha prohibido. Bueno, bien. Total, que entonces yo continué colaborando con varios periódicos y me busqué 2 seudónimos. Uno que era José García y otro que era Benjamín Hispánico. Y así estuve casi un año colaborando en varios sitios con esos seudónimos, pero que al final resulta que el ministerio se metió con los medios de comunicación, que esos eran Información de Alicante, La Verdad y el otro periódico que había en Murcia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en fin. Y al final lo tuve que dejar porque ya me prohibían lo que fuera con esos seudónimos. Y después ya estuve bastante tiempo sin escribir. Siempre cuando venían las fiestas de agosto, pues Información, que hacía un extra,
y la verdad que hacía un extra, me pedían algún artículo, pero siempre relacionado con el misterio. Y es lástima porque tengo muy pocos artículos sobre el misterio, pero yo he escrito artículos muy importantes sobre el misterio. Y ahora, por ejemplo, tengo 2 escritos, por cierto, uno de ellos que me ha salido buenísimo, y otro que pienso escribir, que estoy recabando datos para escribirlo próximamente, pero en fin, ya veremos cuándo lo publico. Pero eso son artículos relacionados con el misterio de Elche. Porque yo tengo la impresión, y además la seguridad, de que el misterio de Elche nació en el siglo XIII, que debió nacer sobre 1266 o por ahí. Y lo de la Avenida de la Virgen no fue en 1370, ni fue en diciembre. Entre otras cosas, porque entonces, por aquellas fechas, los inviernos eran más crudos que ahora. Y además de ser más crudos, teníamos el problema de que la gente no podía ir tan equipada como va ahora contra el frío. Y como consecuencia de eso, pues no. La Avenida de la Virgen tuvo que ser posiblemente en mayo, y no digo ni en junio ni en julio, no, posiblemente en mayo, del año 1266, 1267, y no más tarde, porque resulta que el día 13 de agosto del año 1959, cuando yo acababa de terminar periodismo, entonces en casa de Alberto Asencio estaba el profesor Óscar Esplà Triay y otro profesor también musical, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, ahora no me acuerdo, hace unos días me acordaba y siempre me he acordado, pero el profesor, no sé, un musicólogo que era ciego y que era una eminencia, y su mujer también era musicóloga. Y entonces yo les pregunté, vamos a ver, ¿ustedes creen que el misterio de Elche puede ser del siglo XIII? Y entonces el profesor Óscar Esplà me dijo, mira usted, señor Antón, indudablemente el misterio de Elche es del siglo XIII, porque tiene esto y esto en música que es del siglo XIII. Claro, pero tenga usted en cuenta que en posteriores siglos hubo señores que eran musicólogos y que añadieron cosas a la representación del misterio que se representa ahora. Porque el misterio, desde que se creó en el siglo XIII, fue mejorando constantemente de año en año. Esto me dijo a mí el profesor Óscar Esplà Triay, en aquella entrevista que yo le hice a él y al maestro Rodrigo, que era un gran musicólogo, y a la mujer del maestro Rodrigo, que también era musicóloga. Todo esto me lo explicaron ellos el 13 de agosto del año 59, en casa de don Alberto Asencio, donde yo fui con una grabadora Grundig de hilo, que aquello se rompía y no sé, en fin, aquello era un desastre, ¿sabes? Porque siempre se rompía. Y entonces yo me acuerdo que en un momento determinado le dije, don José, esto no puede ser, porque la locutora de Radio Elche era la mujer de don José Garrigós Espino, que era la jefa de teléfonos, que se llamaba doña Matilde Piecho. Ah, ahora te has acordado. Ahora, doña Matilde Piecho. Y entonces yo recuerdo que le dije, bueno, nos hace falta una locutora. Y va y dice don José, pues yo pongo un anuncio y aquí se presentan 30. A los pocos días llego a la emisora y veo que había una chica nueva de locutora que lo hacía fatal. Y digo yo, don José, pero vamos a ver, esta es la que usted ha seleccionado. Y dice, mira, no se lo digas a nadie, pero es que es la única que se ha presentado. Anda. Y era Antoñita Coves. Bueno, que yo dije, esto no puede ser, tenemos que conseguir una locutora buena. Espera. No te líes, que después de Antoñita fue mi Lola. No, pero espérate, que yo cuando estaba tu Lola, yo no estaba.
Muy Tú, bien. Lola y yo no coincidimos. Bueno, entonces, ya no sé lo que iba a decir. Sí, que ibas a decir la locutora que iba a entrar en la emisora. La nueva Después locutora. Bueno, después un día dice, no, porque estaba la feria del mueble de un pueblo de la provincia de Murcia, donde hacían una feria del mueble que era muy interesante. Ah, ¿no era en Petrel? No, era la feria del mueble Yecla. de Yecla. De Yecla. Y entonces dice don José, él iba a todas las ferias y me llevaba a mí para ver si yo conseguía publicidad, y la conseguíamos. Dice, oye, vente conmigo a la feria de Lorca, no, de Yecla. De Yecla. Y entonces, en la feria de Yecla, escucho una locutora que estaba allí y digo, don José, ¿usted oye esa? Esa nos la llevamos. Ahora a ver. Dice, bueno, pues mira a ver. Voy y hablo con ella y me dice, mire usted, es que yo estoy comprometida para Radio Falange de Alicante, pero he puesto como condición que le encuentren en Alicante trabajo a mi novio, que es contable de una feria, de una fábrica de muebles. Digo, no, a su novio le consigo yo en Elche trabajo, y usted se viene de locutora de Radio Elche. Bueno, vengo aquí, voy a la fábrica de Ripoll y digo, oye, tengo un contable muy bueno, os hace falta aquí, que venga. Y se vino de locutora. Y esa fue la mejor locutora con Lola Puntes que ha tenido la emisora. Sí. Porque Lola Puntes era una locutora buenísima, era buenísima. Y tenía una intuición y una forma de enfocar las cosas que era increíble, lo de Lola era increíble. Yo no coincidí con ella con la emisora porque me parece que ella no estuvo mucho tiempo en la radio, no sé lo que pasó, que se marchó, porque ella... Vamos a ver. Resulta que salió a concurso en busca de una locutora y se presentó y la admitieron. Y estuvo, o sea, tenía 15 años solo, y estuvo hasta los 18, que entonces se empleó con Alberto Asencio, hijo, o sea, hijo de don Alberto Asencio González, el que fue presidente del Patronato del Misterio.